Te saluda el pastor Francisco Fernández nuevamente por este canal. Bienvenido. Somos del Centro Cristiano Casa de Alabanza, Aricagua. Y nos alegra mucho pues poder utilizar este medio para compartirte una palabra que estoy seguro que va transformando el pensamiento de aquel buen oyente que abre su corazón para que el Espíritu Santo pueda obrar en la transformación de sus vidas. Yo te invito a orar. Padre, te damos gracias en este momento por tu palabra, por esa palabra que dejaste escrita, inspirada por tu Espíritu Santo, y que en este día queremos que refresque nuestro ser, refresque nuestro corazón, nuestro pensamiento, y que transforme nuestra manera de vivir, de actuar, de enfrentar cada día, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hoy quiero hablarte de algo que preocupa a toda la humanidad, y es lo poco que tenemos, ¿qué podemos hacer con ello? Esa escasez que está ocurriendo en muchos países, escuchamos de escasez de agua, escuchamos de escasez de recursos, pero principalmente escuchamos de escasez de alimentos. Escuchamos de deudas que se producen por ese momento donde recurrimos a buscar los medios de cualquier forma para poder sobrevivir. Pero hoy quiero hablarte de la abundancia de Dios en lo poco. Dios es un Dios de milagro que se manifiesta cuando tenemos lo poco y pensamos que ya no podemos sobrevivir. El Señor se glorifica en lo poco. Eso no significa que Dios es un Dios de pobreza, Dios es un Dios de riqueza. Eso no significa que debes conformarte con lo poquito. No, significa que lo poco que tengas sea bendecido por el Señor. Y que siempre tengas ese espíritu de prosperar, de crecer, de buscar siempre, alcanzar siempre lo mejor para tu vida. Pero hoy quiero tratarte el tema la abundancia de Dios en lo poco. Y para ello vamos a estar basando la palabra en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 4, 1 al 7, donde encontramos ese maravilloso pasaje del Antiguo Testamento titulado El aceite de la viuda. Está antes de aquel pasaje de Eliseo con la tsunamita. Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 1 al 7. Pero antes quiero decirte que las deudas, la economía y los problemas laborales son la realidad de muchas familias. Vemos personas que han fallecido y han dejado deuda, aunque hay un principio legal que la deuda perece con la persona que fallece, pero a veces queda el enfrentamiento porque quien es dueño de eso que prestó quiere recuperarlo, y a veces va sobre la familia, va sobre los herederos, y en esta oportunidad vamos a ver un poco de eso. Pero también a veces nos lleva al endeudamiento, nos lleva el descuido, la extravagancia. Queremos lucir de una manera que no se adecúa a nuestro presupuesto. Queremos darle a nuestros hijos cosas que son inalcanzables, pero preferimos la extravagancia, preferimos endeudarnos antes que manejar con ese criterio de economía los pocos recursos que tenemos. No existiera economía si no hubieran necesidades ilimitadas y unos recursos escasos. Precisamente eso es la economía. Necesidades ilimitadas ante recursos escasos, si no, no existiera el concepto de economía. Y es precisamente lo que vemos el día a día. Lo poco que tenemos queremos transformarlo y queremos aprovecharlo, y a veces nos desesperamos porque tenemos muy poco. Es el caso que hoy quiero plantearte para poder desarrollar el tema la abundancia de Dios en lo poco. Vemos pues que el pasaje de Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 1, dice lo siguiente: Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: Tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿Qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: Tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite.
Y él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba el aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él le dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos viví con lo que quede. Qué maravilloso ejemplo de escasez, de lo poco que había, de desespero porque había quedado una deuda por un padre que había fallecido. Ese padre proveedor de ese hogar había dejado una gran deuda. Una mujer desesperada, viuda, con unos hijos, como cuenta el pasaje, estaba preocupada porque iban a venir los acreedores y se iban a llevar 2 de sus hijos como esclavos, como siervos. Era la época, era el contexto del momento donde tenías que pagar de alguna forma esa deuda que había contraído. Pero esa mujer había buscado nada más y nada menos que a Eliseo. Eliseo, un hombre de fe, un hombre que siguió el ejemplo de aquel profeta Elías, que tanto confió, dependió y le proveyó el Señor. Eliseo no había copiado otro modelo, era el mismo, era dependiente de Dios. Y esta mujer vemos que comienza a decir que era una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas, es decir, mujer de un hombre temeroso de Dios. Ella se lo recalca, le dice, tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. No hay peor cosa que un creyente, que un hombre temeroso de Dios endeudado. Es una situación que daña nuestro testimonio, es una situación que genera reproche hacia el Evangelio. La palabra dice que no debamos nada a nadie, sino el amar los unos a los otros. Y debemos estar en paz con todos los hombres, nos declara la palabra. Por eso es importante que cuando asumamos un compromiso, honremos nuestros compromisos. Y esta mujer entendió bien ese proceso que estaba ocurriendo en su vida. Había contraído una deuda a su esposo y había dejado esa deuda, y ella de alguna forma tenía que resarcirla. Estaba preocupada porque iban a venir sobre 2 de sus hijos para poder resarcir la deuda que había contraído. Pues ella busca a Eliseo y le dice que su esposo era un hombre temeroso de Jehová, por tanto debía honrar ese compromiso, y que tal vez por ser temeroso de Jehová, ese Dios que había hecho milagros, que había obrado, y que tal vez esa mujer había sido testigo de tantas obras maravillosas que había hecho nuestro Señor Dios, dijo, pues ahora ayúdame a cubrir esta necesidad. Y Eliseo le dice, ¿qué tienes? ¿Qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella le dice que tiene poco. La sierva dice que ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Eso me recuerda aquel pasaje cuando nuestro Señor Jesucristo tenía la necesidad, el deseo, el amor de alimentar esa multitud que le seguía. Y dice la palabra que él retó a sus discípulos y le dijo, ¿qué tienes allí? ¿Cómo vamos a hacer para alimentar toda esta gente? Y ese discípulo le dijo, no alcanzarían 200 denarios para alimentar tanta gente. Solamente un muchacho allí tenía 5 panes y 2 peces, y el Señor bendijo lo poco, y en lo poco abundó la gracia de nuestro Dios. Así es Dios, así actuó Dios, así está actuando y así actuará durante toda nuestra vida aquí en la tierra. Así que tenemos esperanza. En lo poco el Señor abunda. La abundancia de Dios en lo poco. Ese es el centro del tema. Pero Dios se glorifica en lo poco, una vasija de aceite. Y Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas.
El Señor no da poco. En ese mismo pasaje que está en Juan capítulo 6, del 1 al 13, que te acabo de mencionar, de la alimentación de las 5,000 personas sin meter mujeres y niños, allí el Señor dice que repartió a todas esas personas y todavía sobraron 12 cestas. Le ordenó a sus discípulos que la recogieran para que no se perdiera toda esa comida. Pues ese mismo Señor estaba obrando a través de Eliseo y le dijo: ve y pide vasijas prestadas de todos tus vecinos, vacías, vacías, no pocas. El Señor no da poco, el Señor da en abundancia. Nosotros somos herederos y coherederos con Cristo de las riquezas en gloria de nuestro Dios. Nosotros tenemos tesoros acá que se corrompen, pero tenemos riquezas en los cielos que permanecen por la eternidad. Cuando confiamos en las promesas del Señor, cuando confiamos en la fidelidad de Dios, el Señor provee. Déjame decirte que la mujer no dudó en tomar la palabra, la orden, las instrucciones que le dio el profeta, y dice que entró luego y se encerró con sus hijos y le dijo que echara todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y así fue la mujer y se encerró con sus hijos, y ellos traían las vasijas y ella echaba el aceite. Es maravilloso ver cómo Dios se glorifica en lo poco, apenas una vasija de aceite, y en lo poco que tenemos, Dios nos ayuda a mejorarlo con nuestro trabajo. Quiero decirte que ante la necesidad de trabajo, ante la sustitución de la mano de obra humana por robot, ante la escasez de una oferta laboral suficiente para cubrir la necesidad de trabajo de las personas han tenido que ingeniarse la manera de cómo producir los recursos. Y una de ellas, que escuchamos, un término bastante nuevo en la sociedad, es los emprendimientos. Debe tenerse acaso unos 10 años que yo estoy escuchando este término de emprendimiento. El emprendimiento es esa manera como el ser humano busca producir a través de algo poquito, producir mucho. Y comienza de la nada para poder llegar. Hemos conocido de casos de emprendedores que después han llegado a ser grandes empresarios, grandes industriales. Y eso es lo que yo puedo ver en este pasaje. Eliseo le estaba enseñando a esta mujer un emprendimiento. Le dijo: ¿qué tienes en lo poco? Conocemos acá en la iglesia, hay personas que han tenido una maquinita de coser y después han ido creciendo y comenzaron a producir sus productos y han podido comprar otras máquinas. Personas que han comenzado a hacer de lo poquito a hacer mucho. Eso es lo que Eliseo le está enseñando a esta mujer. Y ella, obediente, dice que cerró la puerta, se encerró con sus hijos y entonces iba echando el aceite. Pero cuando las vasijas estuvieron llenas, ya cesó el aceite. Lo que falla muchas veces es nuestra fe, no las promesas de Dios. El Señor siempre es fiel a sus promesas. La palabra dice que sea todo hombre mentiroso y solo Dios verdadero. Dios es un Dios de verdad. Dios es un Dios que cumple su palabra. Él le prometió a su pueblo cuando lo sacó de la esclavitud y le proveyó alimento en todo el camino, le proveyó carne, le proveyó agua, le proveyó todo lo necesario para poderse sustentar en medio del desierto y los llevó a una tierra próspera, una tierra que fluía leche y miel. ¿Y acaso va a ser distinto con nosotros que somos ese Israel santo, ese pueblo escogido, esa nación santa? Nosotros somos los hijos de Dios, somos los dueños de su riqueza. Pues no permitas que falle tu fe, confía en el Señor, confía en sus promesas. Dios da más de lo que pedimos. Esa mujer solo tenía una vasija y dice que buscó muchas vasijas prestadas y el Señor permitió que el aceite fluyera y llenara muchas vasijas para poder cubrir su necesidad. Pero Dios tiene suficiente para todo. Y solo se detendrá cuando nadie le busca a Él para salvarle. El Señor siempre toca tu puerta y si tú le abres, Él entra y te da abundancia de paz y te da una vida eterna. Así provee el Señor.
Quiero decirte además que en el versículo 6, cuando ya las vasijas estuvieron llenas, dijo a uno de sus hijos, tráeme aún otra vasija. Y él le dijo, no hay más vasija. Entonces cesó el aceite. Cuando el Señor provee y llena y ya ve que están cubiertas las necesidades, eso genera una provisión completa para nuestras vidas. Pero siempre va a estar disponible ese aceite para proveerte. Siempre va a estar disponible las riquezas de Dios para sustentarte. Aquí vemos que debemos aprender a vivir con lo que tenemos. Muchas veces tenemos una deuda, tenemos un compromiso y cuando recibimos unos recursos que podemos honrar esa deuda, decidimos de manera vanidosa gastarlo en otra cosa, cubrirle el celular de última tecnología a nuestro hijo, comprar el plasma que queremos, pero no nos alimentamos bien, no cubrimos nuestras necesidades básicas, no cubrimos las deudas y eso es desagradable delante de los ojos de Dios. Pablo fue un hombre que aprendió a vivir en la abundancia y en la escasez. Él dijo que estaba preparado para todo, por todo y para todo. Sabía vivir teniendo y no teniendo. Era un hombre que siempre dependió de Dios, pero actuó con humildad, actuó sin vanidad. Y esa es la actitud que debemos tomar. No una actitud de pobreza, pero sí una actitud humilde. Una actitud de no vanagloriarnos, de no envanecernos, de no llenarnos de las cosas que este mundo nos puede ofrecer, sino lo necesario para nuestra vida. La oración modelo que dejó nuestro Señor Jesús es demasiado hermosa. Danos hoy nuestro pan de cada día. No es para la semana, no es para el mes, no es para el año, es para cada día. Y así actúa el Señor. Cuando tienes ese corazón dispuesto a aprender a vivir con lo que tú tienes, con lo que el Señor te provee cada día, el Señor multiplicará, el Señor abundará en lo poco. Dios es un Dios que abunda en medio de lo poco. La viuda pagó su deuda antes de hacer provisión para su familia. Fue obediente, dice el versículo 7, que vino ella luego y lo contó al varón de Dios. Y él le dijo, el cual le dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores. Y tú y tus hijos viví de lo que quede. Tenemos que honrar y después de haber obtenido nuestro ingreso, cumplimos con nuestros compromisos, honramos a Dios con las ofrendas, con los diezmos y después con lo que quede, con eso debemos vivir. Es el ejemplo que está dando el Señor aquí en su palabra, en esta viuda. La orden es clara, le dice, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores y tú y tus hijos viví de lo que quede. Ella tenía que guardar un buen testimonio, ella tenía que resguardar la integridad de sus hijos. Así, ¿acaso es distinto hoy en día en los hogares? Tenemos que honrar, tenemos que dar un testimonio de que somos hijos de Dios y que somos personas que aprendemos a vivir en lo poco que el Señor nos da. Y que en lo poco el Señor nos da de manera abundante. Es un principio cristiano. Pagar de manera justa lo que debemos y no solamente, sino darle a cada quien lo suyo. Eso es honra. La palabra dice que hay que honrar a la persona que sirve. No por fuerza, sino por conciencia. No hacerlo porque debemos cumplir, sino porque nuestra conciencia, nuestra capacidad, nuestra vida como creyente debe permanecer de manera íntegra. Yo te invito a que puedas actuar con esta posición y verás que el Señor en lo poco comenzará a obrar con abundancia. Come tu propio pan con placer. ¿Sabes qué sabroso es sentarse con tus hijos, sentarte con tu familia y ver que del fruto de tu esfuerzo, de tu trabajo, puedes compartir un pan? Eso es maravilloso, eso te da placer, pero qué difícil es cuando tienes que pedir, cuando tienes que ir y buscar, porque la palabra dice que mejor cosa es dar que recibir. La persona que recibe tiene compromiso, pero la persona que da no tiene compromiso con nadie. Así que mejor da antes que pedir, da antes de recibir, para que el Señor en lo poco te dé de manera abundante.
Come tu propio pan con placer, con el sudor de tu frente, dice la palabra, que comerás el pan de cada día. Aunque quede muy poco para nosotros, aunque quede muy poco, tal vez no le quedó mucho. El profeta le dice, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos viví de lo que te quede. Aprende a vivir en lo poco para que el Señor te dé abundantemente. La palabra, lo más que me queda decirte, como te dije al principio, no, eso lo dice Romanos 13:8, no debáis nada a nadie, sino el amaros los unos a los otros. Dios bendice una vida honesta, Dios honra a aquellos que honran. Cuando tú honras tus compromisos, el Señor también te honrará. Quiero decirte que podemos alcanzar misericordia si buscamos a Dios como nuestro proveedor. Recuerda, en una oportunidad te dije en una palabra que me reveló el Señor, que Dios, cuando te hace su hijo, Él comienza a ser tu guía si tú se lo permites. Él comienza también a disciplinarte, pero también es para ti un perfecto proveedor. Confía en el Señor y Él podrá en lo poco abundar con sus riquezas en gloria. Dios te bendiga. Quiero decirte que si esta palabra ha cambiado tu manera de pensar, tu manera de vivir, tu manera de honrar los compromisos, tu manera de confiar en el Señor cuando tienes muy poco, eso ha sido el Espíritu Santo que ha tocado tu corazón. Y si así ha sido, y si no conoces a Cristo, tú que me estás oyendo por este medio y quieres aprender a ser un discípulo de Jesús, aceptar a Cristo en tu corazón, yo te invito a que repitas esta oración conmigo. Cierra tus ojos y dile, Señor Jesús, me arrepiento de todos mis pecados. Reconozco que soy un pecador y te entrego mi vida, te abro mi corazón para que vengas a habitar en él y puedas hacer morada y pueda comenzar a depender de ti, a confiar en ti, a vivir, Señor, con la provisión que tú me das cada día. Señor Jesús, recíbeme como hijo. Anota, Señor, mi nombre en el libro de la vida y hazme tu hijo por la eternidad. En el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias. Amén y amén. Comparte esta palabra, dale un fuerte like por nuestro canal de YouTube, Centro Cristiano Casa de Alabanza Aricagua. Comparte esta palabra con tu familia, con las personas que te piden un consejo en este rubro. En cuanto a su escasez, dile que el Señor abunda en riqueza y que quiere transformar su escasez en abundancia. La primera abundancia que te va a dar el Señor es cuando le recibes como Señor y Salvador, ya formas parte de la herencia eterna que Él tiene para sus hijos. Dios te bendiga. Si tienes cualquier oración, un motivo, al final, por nuestro correo electrónico, allí estaremos atendiéndote. Y aquí en nuestra sede, en el Centro Cristiano Casa de Alabanza Aricagua, en el sector Lomereyes, municipio Antolín del Campo, del estado Nueva Esparta, estamos esperándote para darte una nueva palabra cada día. Dios te bendiga abundantemente.